Hola, ¿qué tal, queridos ruralistas? Muy buenas tardes y bienvenidos al podcast Mundo Rural en Positivo. Os doy las buenas tardes, como siempre, desde Gredos, en la provincia de Ávila, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Y ya sabéis que con este podcast, Raquel y yo lo que pretendemos es inspiraros y, sobre todo, romper estereotipos del mundo rural. Pues así es, por supuesto, desde este espacio lo que queremos hacer siempre es dar voz a todos los que cada día se esfuerzan por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida atractiva y más que posible. Así es que yo también os doy la bienvenida desde las preciosas montañas del Limousin, en Francia. Así es. Si queréis más información sobre nuestro proyecto común, tenéis todos los detalles en nuestra web mundoruralenpositivo.com. Y también, por supuesto, en la descripción de este episodio cuando lo oigáis en diferido, ¿de acuerdo? Y muy importante, por favor, suscribíos al canal de YouTube. Ya sabéis que Raquel y yo hacemos esto de forma totalmente voluntaria y lo único que nos hace que podamos difundir mejor el mensaje es que vosotros os suscribáis al canal de YouTube. Nos da más alcance. Creo que está bien dicho. Raquel es la que siempre me da caña con esto. Así que lo que queremos es que todo el mundo lo conozca, así que por favor, hasta la campanita, suscribíos, lo que haga falta, pero YouTube. Ahí está. Bueno, y como ya sabéis, este es un espacio participativo en el que todos los que estáis en directo podéis contribuir con vuestras preguntas, con vuestros comentarios, con vuestras experiencias, lo que queráis. Podéis hacerlo durante la entrevista o, bueno, intentaremos pasar las preguntas siempre sin cortar al entrevistado, por supuesto, con todo el respeto del mundo. Y si nos escuchas luego, posteriormente, en diferido, en vídeo o bien en podcast, pues ya sabes que puedes participar con tus comentarios porque nos encanta luego pues leeros y comentar y lo que sea. Lo que haga falta, claro que sí. Así que dicho esto, poneos cómodos porque empezamos. Todo tuyo, Raquel. Bueno, pues muy buenas tardes. Como cada miércoles a esta hora estamos aquí en directo simultáneamente transmitiendo por LinkedIn y Facebook desde el perfil de Isabel Sánchez Tejado y desde el canal de YouTube Mundo Rural en Positivo, al cual, como ha dicho ya Isabel, os invitamos a suscribiros para ayudarnos a darle alcance a todo esto. Esta tarde tenemos con nosotras a Pedro Abad. Vamos a tener una entrevista muy, muy interesante. Pedro Abad es CEO y miembro del Consejo de Asteo Red Neutra. Es el proyecto que vamos a descubrir, un proyecto que lleva la tecnología al mundo rural. Pedro cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y la tecnología. Durante su trayectoria ha tenido la oportunidad de participar en el desarrollo de proyectos de alto rendimiento y crecimiento, siempre dentro del sector de las telecomunicaciones y la tecnología. Ha sido director general para Iberia de HTC, uno de los primeros fabricantes de smartphone líder en innovación y en el lanzamiento de Android. Ha sido también director general para España de Levara, un operador móvil virtual líder en el segmento de comunicaciones internacionales. Y también ha sido director comercial de Nokia en España. Su última etapa profesional, antes de embarcarse en el proyecto Asteo, fue como director de operaciones, ventas y marketing para el operador Adamo Telecom, operador líder en el despliegue de FTTH. Esto quiere decir fibra hasta el hogar, en el ámbito rural en España. Pedro cree firmemente en la tecnología y particularmente la conectividad a Internet como el vehículo para reducir la brecha social de la España vaciada y una oportunidad para ofrecer igualdad de oportunidades a cualquier ciudadano, independientemente de donde esté ubicada geográficamente su residencia. Le gusta disfrutar del tiempo libre con su mujer y sus 3 hijos haciendo actividades en la naturaleza y turismo rural. Es un apasionado del deporte en general y disfruta activamente, siempre que puede, de su afición al ciclismo de montaña y al running. Pedro, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Quieres añadir algo a esta presentación?
Muy buenas tardes, Raquel e Isabel. Pues nada que añadir, al revés. Un poco avergonzado de escuchar esa descripción, pero lo más interesante de todo ello es la parte esta que hablas de cómo la tecnología tiene que servirnos de vehículo para generar una igualdad de los ciudadanos, igual donde vivan, en el mundo rural o en la ciudad. La tecnología debe ser esa herramienta. Así es. Esa es la Pues conclusión. muy buena intro, entonces. Oye, Pedro, pues nada, como te he dicho, muchísimas gracias por dedicarnos esta tarde, este rato, porque yo creo que, bueno, nos vas a explicar muchas cosas muy interesantes. Es un tema muy importante, el tema de hacer llegar a la tecnología Internet hoy en día algo casi imprescindible al mundo rural. Así es que vamos a empezar. ¿Y qué te parece si empezamos porque nos digas qué es Asteo Red Neutra? Pues claro que sí. Asteo, intentando sintetizar mucho, Asteo es una operadora de telecomunicaciones. Tenemos dos particularidades, o tres particularidades. La primera es que solo nos dedicamos al mundo rural. Es una operadora que desplegamos toda nuestra actividad llevando la conectividad a entornos muy rurales, poblaciones de menos de 10.000 habitantes. De hecho, el dato actual nuestro es que casi el 90% de los municipios que cubrimos tienen menos de 1.000 habitantes, incluso. Creo que eso define concretamente el perímetro de nosotros donde nos movemos. Segunda singularidad que tenemos es que tenemos un modelo que nos hace un poco distintos porque tenemos un modelo mayorista. El modelo mayorista lo que quiere decir es que nosotros no solo llevamos la tecnología a este entorno rural, sino que además la ponemos a disposición de cualquier compañía de telecomunicaciones que quiera ofrecer sus servicios en estas regiones. De esta forma, pues cumplimos los dos objetivos que nos planteamos. Primero, llevar la tecnología, obviamente, pero en segundo lugar, fomentar, pues un poco lo que decíamos a la entradilla. Ese ciudadano que vive en ese entorno de Ávila fantástico desde el que nos conecta Isabel o tú desde Francia, pues nosotros creemos que en vuestra casa deberíais poder elegir también pues como mínimo las mismas opciones que si vivierais en el centro de una gran ciudad. Entonces, nuestro modelo facilita que haya distinta o diversidad de oferta comercial en estos entornos. No una única oferta que fuese la nuestra, sino todas aquellas compañías que quieran dar esos servicios, pues pueden hacerlo a través de una red neutra como la nuestra. Y la tercera singularidad es cómo resolvemos nuestro principal problema, que es cómo generar la transmisión. Cuando tú estás en tu casa ahora, Raquel o Isabel, conectadas en este chat, aquí en una conexión de Internet, pues el problema para una empresa de telecomunicaciones es cómo gestionar el tráfico de ese dato que se está generando desde vuestra casa hasta los servidores donde estén alojadas esta herramienta, en este caso, que estamos utilizando. Sobre todo en el entorno rural. Más allá de la orografía y la dispersión del mundo rural, que son los dos problemas físicos que tenemos cada día, en realidad, desde un punto de vista técnico, para nosotros lo complicado es cómo agrupar esos municipios. Y lo resolvemos con una solución técnica que es conectándolos entre sí con una fibra, por hablar en cristiano, como decíamos en la entradilla, con una fibra que les da transmisión uno en otro. Entonces, se puede visualizar como que nuestra tercera singularidad es que hacemos dos partes. Hacemos la fibra hasta el hogar del municipio, que esto es cablear el pueblo por las calles para ir conectando aquellas viviendas que requieran, que demanden el servicio. Pero luego lo más importante, en nuestra opinión, es que conectamos todos estos municipios entre sí como si fuese una autopista digital. Es decir, esa transmisión de esa conexión va a ir circulando por todo ese tránsito hasta que llega a los servidores nuestros, que en este caso los tenemos alojados en Madrid. Y esas son las tres particularidades de lo que es Asteo Red Neutra. Vale, pues fenomenal. Pues muy buenas tardes, Pedro. Yo lo que quería saber, obviamente este podcast se llama así, Mundo Rural en positivo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué elegisteis el mundo rural? ¿Qué necesidades, has apuntado algunas, ¿no? Pero ¿qué necesidades habéis detectado para poner en marcha este servicio que ofrecéis? ¿Cómo lo habéis planteado? Es decir, ¿por qué? Pues intento ser conciso, ¿eh? Lo que pasa es que es una pregunta un poco amplia. Empiezo por el final. ¿Por qué? Bueno, pues hay varios datos que creo que van a apoyar un poco la explicación que voy a intentar resumir. España es uno de los países líderes a nivel europeo, pero también a nivel mundial en la adopción de la tecnología de fibra, del FTTH, que decía Raquel al principio. De hecho, es el segundo o tercer país en los últimos 8 o 10 años en el ranking europeo.
dándose actualmente datos de más del 90% de cobertura a nivel nacional. Cobertura quiere decir cuántas viviendas tienen cobertura de fibra, tienen acceso a conectividad de última generación, de fibra óptica. Y ese dato, como os decía, es en torno al 90-92%. Sin embargo, si desagregamos el dato y consideramos solo la parte rural, el dato desciende al 78%, el dato más reciente que hemos conocido hace un par de semanas en un congreso donde se comunican estos datos a nivel europeo. Lo cual es un dato fantástico, ¿eh? Partamos de la base que España sea un país que lidera una adopción tecnológica, pues es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos porque no nos ocurre cada día. Y además que el 78% del mundo rural en España ya tenga acceso a una conexión de última generación también es un dato muy relevante. Pero eso quiere decir que todavía nos queda un 22% que no tiene cobertura de fibra. Entonces, hay un mapa muy visual que utilizamos en este sector que genera el Ministerio, donde se ve, le llamamos el mapa de España blanca, porque hay unos territorios que están en blanco, no están coloreados, y quiere decir que no tienen cobertura de fibra. Entonces, ¿el por qué nace Asteo? Pues porque hay una parte del territorio, del mundo rural, que no tiene acceso a una conectividad de última generación. ¿Qué necesidades pretendemos satisfacer? Pues en realidad es algo muy básico. Nosotros lanzamos siempre una pregunta que me permitís lanzar aquí a la audiencia y es, ¿alguien adquiriría hoy una vivienda que no tuviese electricidad o agua corriente? Seguramente la respuesta mayoritaria, si no la respuesta total sería que no, nadie compraría. Pues la conectividad para nosotros es algo parecido. Hoy en día el no tener una conectividad de última generación es algo que genera una discriminación social. No tiene las mismas oportunidades en ningún ámbito, ni educativo, ni profesional, ni de ocio, ni de relación con las administraciones, ni, no sé, cualquier otro ámbito que se nos ocurra, si la ubicación donde resides no tiene una conexión de última generación que te permita interactuar digitalmente pues con tu entorno, con tu ecosistema, sea cual fuere. Entonces, ¿qué necesidades queremos satisfacer? Pues muy sencilla, la capacidad de digitalizar tu vida. ¿Cómo hacemos eso? A través de la conectividad. Es la primera piedra para luego poder edificar pues, un entorno donde tengas un montón de recursos y herramientas a tu alcance, indistintamente, repito una vez más, de dónde vivas. En las montañas francesas, en la serranía de Gredos o da igual, donde estés. Perfecto. Oye, Pedro, y vamos a hablar un poco de lo que es la infraestructura, ¿vale? Porque estás hablando de que hacéis llegar la fibra. La fibra sabemos que va por un cable, no es una nube, es un cable físico que llega hasta unas centrales y luego de ahí va a parar a las casas. Entonces, ¿cómo hacéis llegar esta fibra al mundo rural? Como decís en vuestra web, con el mínimo impacto ambiental. Yo, por ejemplo, aquí en Francia he visto dos maneras. Aquí en esta zona donde vivo, que es granito, lo hacen aéreo, porque si no sería imposible. No pero hay otras zonas que es subterráneo, ¿no? Pero bueno, todo eso genera también un impacto. Cuéntanos cómo lo hace Asteo. Pues una pregunta muy interesante, porque en realidad la fibra es sinónimo de sostenibilidad en telecomunicaciones, por múltiples razones. La más evidente está relacionada con el consumo energético. Pensemos que aquí estamos hablando de transmisión de datos y la fibra óptica versus de la otra tecnología predominante y que ha estado más extendida, que es la ADSL, que va sobre cables de cobre, pues básicamente pensemos que la fibra óptica lo que hace es transmitir impulsos lumínicos, es luz, son fotones lo que se transmiten, mientras que la señal a través del cable de cobre son impulsos eléctricos, son electrones. El consumo, básicamente, por entendernos, pues la fibra óptica tiene un consumo de hasta 7 veces menor que el que tiene cualquier red de telecomunicaciones en base a tecnología ADSL, ¿no? Tecnología de cobre. Entonces, ya por ahí, digamos que la principal ventaja ya está en la parte energética. Pero luego, aparte de ello, bueno, y también, por ejemplo, en la producción de la fibra óptica, que es, al final no deja de ser cristal, se hace con silicio, entonces la generación de CO2 con la fabricación del material para la fibra óptica, pues también es bastante más contenida. Pero como tú muy bien dices, Raquel, aquí la madre del cordero es cómo llegamos. En el caso de Asteo, prácticamente el 100% de la fibra esta que conecta un pueblo con el siguiente, la troncal, que le llamamos nosotros, es soterrada.
La hacemos soterrada por múltiples razones. La primera es medioambiental, porque es verdad que cuando la tenemos que colocar, las máquinas tienen que hacer un trabajo industrial, pero después aquello queda allí soterrado a una profundidad lo suficientemente necesaria para no ser invasiva respecto de la agricultura o otros usos que tenga el territorio. Y es una fibra que va a permanecer ahí enterrada para los próximos 70 o 100 años. La fibra no se degrada. Es una tecnología que, como elemento pasivo, el cable en sí tiene una duración muy duradera, muy duradera. Con lo cual nos garantizamos que esa obra, no digo para la eternidad, pero sí para un periodo muy, muy largo de tiempo. Y en segundo lugar también, el ser soterrado incide en que tiene muy pocas incidencias, muy pocas averías. Por ejemplo, lo que tú me hablabas de los postes, ¿no? De lo que va aéreo, pues cuando viene un temporal, un vendaval, pues se puede caer un poste o se puede averiar. Eso incide también en que hay que, lógicamente, enviar recursos con maquinaria, reparar. Entonces, el que sea una red soterrada, entre otros elementos, incide también en que tiene mucho menor incidencia de operación y mantenimiento, que la llamamos nosotros técnicamente. Y luego también, en contexto del medio ambiente, pues es mucho menos invasiva, pues por ejemplo, para las especies, para las aves, ¿no? El no tener postes ni cables por ahí en medio, pues también es algo que, aparte de la estética del paisaje, influye en que no es un estorbo para las especies animales que viven en donde coincide el despliegue de la fibra. Se me ocurre también, ahora que has comentado que, por ejemplo, es una red que consume menos energía que la red que va por cobre, se me ocurre también porque yo creo que también hay una cierta preocupación, también en la ciudad, pero creo que mucho más en el mundo rural, que es un sistema que emite mucha menos radiación, por así decirlo. Hoy en día hay muchísima preocupación con esto, ¿no? Con las antenas, Entonces, entiendo que, claro, la radiación la tienes en tu casa si tienes el wifi, pero vamos, que si no, eso llega por... Bueno, y eso es muy relativo además, Raquel, pero sí. Respecto a lo que estás hablando de la red, como pensamos que es un cristal, pensemos que es un tubo, es cierto que el diámetro es menor de un pelo. Cada fibra tiene menos de un pelo de diámetro, o sea, es de micras, pero aún así no deja de ser un cristal. Y además el impulso es lumínico, es la luz que viaja a través de ese cristal. Entonces, en realidad no emite nada, no emite ni temperatura ni radiación, no emite nada. Otra cosa es la electrónica, ¿no? Que es donde se genera el tráfico, obviamente. Pero lo que es en sí el elemento pasivo que le llamamos nosotros, que son los cables, es totalmente inocuo, absolutamente inocuo. Se me ocurre que, no sé, miles de desafíos y de problemáticas que debéis de haber encontrado para poner en marcha tanto el proyecto como las redes. O sea, háblanos de esto también. O sea, ¿con qué os habéis topado? No solamente con el granito, como dice Raquel. Sí, bueno, que puede ser. La verdad es que lo del granito, eso es una aventura, ¿eh? Cuando llegas a una zona que hay que perforar, nosotros perforamos mucho, utilizamos maquinaria industrial específica para esto, y es verdad que cuando hay una zona así rocosa, muchas veces hay que alterar el recorrido, sencillamente. Hay que variar el trazado porque no siempre es viable incluso el acometerlo industrialmente. Pero tu pregunta, Isabel, de qué desafíos, bueno, nosotros cada día es un desafío. Sinceramente dicho, el mundo rural tiene todavía muchos retos operacionalmente hablando, ¿eh? Desde la parte nuestra puramente de lo que es nuestra actividad, de desplegar la red, operarla, instalarla a los clientes. Pero incluso antes de eso, el primer desafío fue darle viabilidad al proyecto. Si me puedo remontar al origen, nosotros hemos sido un poco especiales porque estamos intentando hacer un poco el camino al revés. Nuestra industria se rige normalmente por densidad de población. La tecnología y las telecomunicaciones siempre se enfoca industrialmente o empresarialmente pues donde hay más potencialidad de negocio, obviamente, ¿no? Donde hay más... pues digamos, densidad de población, como decía hace un momento. Y nosotros hemos sido un poco especiales de irnos al final. Hemos dicho, no, nosotros solo vamos a funcionar pues justo donde menos densidad de población hay. Poblaciones, como os decimos, pues muy pequeñitas. Entonces, para encontrar esta viabilidad económica, tuvimos la fortuna de cruzarnos en el camino con un socio financiero, porque estamos participados por un fondo europeo que se llama CEF. Las siglas son Connecting Europe Broadband Fund, en inglés, y lo siento por decirlo en inglés, pero es así como está escrito, que básicamente es un fondo
que tiene como misión apoyar proyectos como nosotros en toda Europa, proyectos de tecnología, de telecomunicaciones, de redes de fibra, que nos dedicamos prácticamente en exclusividad a llevar la tecnología al mundo rural. Entonces eso pues fue una de las principales garantías de poder arrancar el proyecto pues a la velocidad que arrancamos y a la velocidad que mantenemos, que es, en nuestra modesta opinión, pues todo lo alta que podemos. Luego ya en cuanto a los retos más cotidianos, pues efectivamente es cómo resolver ese problema físico de la orografía que nos encontramos o cómo conectar, a ver si soy capaz de explicarlo para que sea como visual. Si tenemos un mapa de una región, pongamos Segovia o Burgos o cualquiera de las regiones donde estamos desplegando, nuestra vocación, nuestra visión es conectar el mayor número posible de esos pueblecitos que no tengan conectividad. Entonces, es un puzzle que normalmente en la línea recta no nos funciona. Tenemos que ir sorteando no solo los obstáculos físicos que nos encontremos, si hay un río, si hay una montaña, si hay una vía, si hay una carretera, si hay lo que haya, sino que además lo que pretendemos es conectar el mayor número posible de estos municipios y sus pedanías y las granjas que hay a las afueras de los municipios y todo lo que sea susceptible de necesitar una conectividad. Entonces es como, por intentar visualizarlo, como que tenemos que hacer un puzzle. Nos ponemos un tablero encima de la mesa con el puzzle, queremos acometer la conectividad de todos estos municipios, el A, B, C, D, estas granjas, esta bodega que tiene una vid, aquí tiene una plantación vinícola enorme, esta explotación agrícola que quiere sensorizar su explotación y entonces necesita conectividad, en fin, todo lo que sea susceptible de necesitar conectividad. Y el equipo de ingeniería se tiene que buscar las mañas, y decir otra cosa, para conectarlo todo entre sí, ¿no? Y ese es nuestro día a día. Entonces, interactuamos mucho con... La verdad es que no nos aburrimos, eso también lo puedo garantizar. No. Pero es muy gratificante, ¿eh? Es muy gratificante porque hablamos mucho, pues eso, con todo este entorno, con los alcaldes de estos pueblecitos, con pues estos empresarios, porque fijaros, hay una pregunta también muy recurrente y es cuando vamos a llegar a un pueblecito y hablamos con el alcalde o el secretario del turno que nos tiene que facilitar lógicamente las licencias administrativas para acometer nuestros trabajos, pues nos dicen dos cosas, dicen muchas cosas, pero las dos más importantes en nuestra opinión es que nos dicen, oye, muchas gracias por venir con la fibra hasta aquí, fenomenal, ¿cómo colaboramos? Y entonces siempre 1 más 1 no son 2, son 3 o 4, siempre la colaboración con el entorno rural es súper gratificante, todo el mundo ayuda, todo el mundo está con la vocación de ayudar, pero lo segundo que nos dicen es, oye, pero no te olvides que tengo ahí una granja, que hay 20 empleados que son de aquí del pueblo y que el señor de la granja que quiere digitalizar sus procesos productivos, si no conseguimos darle conectividad, pues va a tener que llevar la granja a otro sitio y los 20 puestos de trabajo pues los vamos a perder. Es decir, nuevamente, lo que decía de la tecnología, al final lo que estamos diciendo es que es una de las herramientas también que nos ayuda a fijar población en el mundo rural. Desde la parte profesional, que tengas una forma de vida en el mundo rural si el entorno rural está conectado. Sin duda. Es una infraestructura necesaria, como tú bien decías, es una infraestructura básica, como lo es el agua corriente o como lo es la electricidad, básicamente. Mira, quería hacerte un comentario. Fernando Alberto dice que este mes de abril el pueblo de la Torre Nicolás Pérez en Cartagena, Murcia, se queda sin telecomunicaciones, sin teléfono, sin televisión y sin internet. ¿Cómo puede el Estado y las empresas como la vuestra interactuar para encontrar una solución y que haya pueblos que no queden desconectados? Pues es una muy buena pregunta. En este caso, Fernando, que no encontraba el nombre. Pues es una pregunta súper interesante. Aquí la clave, la complicación, es lo que intentaba explicar antes con lo de la transmisión. En el caso de Asteo, por ejemplo, ya acometemos muchos municipios como este que describe Fernando. Porque lo que hemos hecho es, cuando identificamos un municipio de estas características, pues hacemos una ampliación de lo que ya estamos haciendo para llegar hasta allí también. Entonces, el plan de despliegue de Asteo contempla ya muchas poblaciones y, como digo, pedanías dependientes de poblaciones un poquito más grandes, con lo cual se quedan en núcleos poblacionales muy, muy pequeñitos que se quedan un poco ahí desatendidos. Y entonces los incorporamos. Pero la complejidad, intentando responder la pregunta de Fernando, es cómo conectar ese municipio a otra red por donde llegue ese tráfico digital que estamos diciendo.
Seguramente en la zona tiene que haber alguna otra red. Yo la zona de Cartagena, desgraciadamente, no la conozco en detalle, no puedo opinar ni siquiera. Pero seguro que hay alguna red con cierta proximidad a este municipio que fuese la más susceptible de poder estudiar una ampliación de esa red para llegar hasta donde estáis vosotros. Mi sugerencia sería que intentes investigar un poco en este sentido para ver si identificas qué red es esa que está más próxima a vosotros y intentar ver si ellos ya lo están analizando, que también pudiera ser el caso, que ya lo estén estudiando. Te refieres al proveedor de la fibra, ¿no? O la infraestructura, claro, la infraestructura en sí, porque no siempre coincide el proveedor del servicio que te va a dar en casa la conectividad, sea la operadora que sea, no necesariamente es el propietario de la infraestructura, ¿no? Como en nuestro caso, por ejemplo. Nosotros no damos el servicio al consumidor final, somos, digamos, el propietario de esa autopista digital. La verdad es que, Pedro, o sea, es como muy gratificante saber que hay empresas como la vuestra y que además haya un interés, porque lo cierto es que toda empresa necesita, lo que has comentado antes, una viabilidad económica. Si no hay pasta detrás, yo que llevo más de 20 años viviendo en el mundo rural, creo que solo me ha faltado el internet por satélite por probar, porque he probado todas las opciones, claro. Porque cuando vivía en España en un pueblecito de 100 habitantes y claro, el ADSL ni para atrás iba. Y que si no sé qué, que si internet por radiofrecuencia, que si... Bueno, solo faltaba el satélite. Pero claro, empresas como la vuestra, pues ya, bueno, claro, ha ido evolucionando todo y por fin está llegando, ¿no? Pero bueno... por lo que vemos, todavía hay pueblos que se quedan colgados sí. y bueno, luego nos lo comentarás, no estáis en toda España tampoco. Yo quería preguntarte una cosa porque hemos hablado, acabas de comentar lo de que el servicio final, ¿no? Lo de estos operadores que dan realmente el internet a las casas, ¿no? Porque vosotros sois mayoristas de fibra. Entonces, entre vuestro servicio y ese cliente final... tiene que haber un operador de telecomunicaciones, como has comentado. ¿Ya existen operadores suficientes que quieran dar el servicio a pequeños pueblos de poca población, que a veces pasa esto, que no les sale rentable? Háblanos también, porque lo he visto también en vuestra web, de este proyecto que tenéis en marcha, el de Siembra Futuro Digital, claro, para facilitar la puesta en marcha de nuevos operadores de proximidad. Háblanos de todo esto, por favor, porque... es muy interesante. Pues verás, otro dato súper interesante, para ponerlo en contexto, es que otra cosa que nos caracteriza al mercado español, a diferencia de cualquier otro mercado europeo, cualquiera, es el número de operadores que están censados en la CNMC, en el regulador español. En España hay más de 3.700 licencias de operadora de telecomunicaciones censadas, de las cuales es cierto también que operando están en torno a unas 1.000 compañías de telecomunicaciones. Si pensamos cuántas conocemos que vemos en la tele haciendo publicidad, pues de las 1.000 yo creo que conocemos alguna menos, alguna bastantes menos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que España se caracteriza porque hay muchos operadores de proximidad, operadores de un ámbito muy regional o comarcal, lo cual es una grandísima noticia y es una de las razones también para que la fibra haya evolucionado tan rápidamente, la fibra y la tecnología en general en España haya avanzado tan rápidamente en el mundo rural. Porque os decía que tenemos coberturas del 78%, cualquier otro mercado europeo, el que mejor está a 40, 50% como mucho, el mundo rural con cobertura. Como mucho, digo. Por eso digo que es gracias en gran parte también a ese operador de proximidad, operador local, que ha hecho su red en su comarca, en sus pueblecitos donde él trabaja y ha conseguido que sus ciudadanos, sus clientes, pues tengan acceso a la última tecnología. Pero también aquí está un poco, ¿cómo decir esto? Hay una relación directa también que en las zonas donde no hay infraestructuras también hay menos número de operadoras de telecomunicaciones. Esto a nosotros, por ejemplo, nos afecta directamente. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, Asteo nace como proyecto para llevar la infraestructura donde no hay y por eso hemos elegido regiones donde había mucho por desarrollar y eso es lo que estamos ahora embarcados, ¿no? En la fase 1 y abordando la fase 2. Pero, por contra, teníamos la dificultad, efectivamente, que había menor número o casi muy bajo
número de operadoras locales. ¿Cómo hemos resuelto esto? En nuestro caso, pues tenemos acuerdos con algunas operadoras de ámbito local, como estamos diciendo, en concreto una que además está muy especializada en el mundo rural, que además solo trabaja en este contexto y está muy acostumbrado a trabajar en un ámbito de municipios de muy baja densidad de población, bueno, pues lo que estamos describiendo en toda la charla. Con lo cual sí que tenemos garantizado que nuestra red tiene servicio desde el minuto 1. Cuando somos capaces de activar una población, que es como lo decimos nosotros internamente, que tenga servicio una población, inmediatamente ya hay una oferta comercial, una o varias ofertas comerciales, con lo cual eso lo garantizamos y damos un poco sentido a ese eslogan nuestro de decir, Jolín, es que lo que queremos es que puedas elegir, que puedas decidir si te interesa una o te interesa otra y tú sabrás, la que a ti te interese, pues tu decisión es como consumidor. Pero luego, además de eso, es el proyecto que has mencionado, Raquel, que no nos conformamos, entre comillas, con poner la infraestructura, sino que queremos además intentar impulsar el desarrollo del tejido empresarial del ámbito tecnológico en estas regiones, porque es un poco el huevo la gallina. No hay infraestructuras, no hay empresas de teleco, o no hay tantas empresas de teleco como en otras regiones. Entonces, el proyecto Siembra Futuro Digital está encaminado a apoyar estas iniciativas empresariales que un emprendedor o un empresario o cualquier organización que quiera plantearse el ofrecer servicios de telecomunicaciones, desde Asteo hemos desarrollado una serie de herramientas para que, digamos, la parte de tecnología la resolvemos nosotros y esta empresa o esta iniciativa empresarial se encarga del cliente, de atender en proximidad a su ciudadano para darle estos servicios, pudiendo ofrecer pues no solo Internet, obviamente, sino también telefonía móvil o telefonía fija o cualquier cosa, como cualquier compañía de telecomunicaciones. Exactamente igual, pero potenciando que sea de implantación local, que es lo que creemos que refuerza y, como decía hace un ratito, fija población, genera riqueza, etcétera, etcétera, en los territorios rurales. Oye, Pedro, ¿se puede dar el caso que un ayuntamiento pueda hacer pueda tomar esa iniciativa de ser un operador también? Me refiero, por ejemplo, no sé, se me ocurre en Navarra, por ejemplo, que hay muchas actividades que se hacen así como en plan cooperativa, ¿no? Y donde el ayuntamiento está detrás, hay, qué sé yo, supermercados que son cooperativos. No sé si los ayuntamientos también pueden hacer esta función. Es que me suena en Cataluña algo así, pero no lo tengo Desde claro. luego que la parte técnica está resuelta. La parte jurídica es la que yo desconozco, ¿no? La entidad ayuntamiento jurídicamente yo no lo sé qué limitaciones pueda tener, pero desde luego operativamente o técnicamente, por supuesto. Tenemos algún caso, ¿eh? Nosotros ya estamos en conversaciones con algún ejemplo como el que tú estás diciendo, donde el ayuntamiento quiere impulsar desde la administración local, pues eso, no la disponibilidad de la tecnología, sino ir un paso más allá de decir, jolín, vamos a facilitar que el servicio incluso esté canalizado desde el ayuntamiento. Y entonces que sea todavía más fácil. Digamos que para nosotros esto de Siembra Futuro Digital tiene otra variable que es un poco al hilo de este mensaje que estoy leyendo por aquí, que igual te hago spoiler, Isabel, y querías tú leerlo, pero no sé si lo estamos viendo todos, no, lo digo yo. Eres directamente, claro, no, lo leemos todos y te iba a decir precisamente al hilo de esto, curiosamente vale. Perdona que yo voy aquí a 300. Claro, pues un poco otra derivada para nosotros. Al final, esta brecha social que decimos, que está asociada a la falta de digitalización, es una barrera. Es decir, hay muchas personas que no acceden a la tecnología, pues un poco lo que estamos diciendo aquí. No tanto por el tema de costes, que bueno, yo creo que ahora la oferta comercial que hay en el mercado es lo suficientemente atractiva y competitiva como para, espero que eso no sea en realidad una gran limitación. Es más un tema de aprendizaje, de enfrentarte a algo que te es totalmente desconocido, ¿no? Sobre todo personas ya de cierta edad, etcétera. Entonces, nosotros también lo que pretendemos es otro proyecto que tenemos ahí un poco ahora mismo en la incubadora por nuestra parte, es potenciar justo lo que nos están escribiendo desde aquí, cómo facilitar la adopción de esos hábitos digitales, cómo ayudar a romper ese miedo a conectarte y hacer una videoconferencia con tus nietos o solicitar una cita médica a través de un portal de Internet, ¿no? Ese tipo de cosas claramente también tienen que venir un poco imbuido en el ecosistema tecnológico de las regiones. Por eso, Raquel, la figura de la administración local es determinante. Hasta ahora lo que nos encontramos es, como decía antes, muy proactiva en facilitarnos
ese aspecto colaborativo, decir, claro, por supuesto queremos que haya fibra aquí, pero además de eso, el intentar potenciar que esos ciudadanos tengan acceso al aprendizaje, pues es el otro eje que, digamos, que complementa el que tengamos una herramienta a nuestra disposición, pero que también tengamos la facilidad o el incentivo de intentar utilizarla, ¿no? Entonces, claramente que sí. Vale. Tenemos segunda parte de la pregunta. Sí. No sale el nombre del usuario de LinkedIn, no, pero dice que la pregunta de tarifas, no siendo minoristas, tiene sentido solamente en sus negociaciones con los minoristas, si estas son condicionadas a estas tarifas sociales posteriores sobre las que le preguntaba, sobre las que te preguntaba anteriormente. No sé si entiendo muy bien la pregunta, la verdad, en este contexto. Sí que es cierto que hay tarifas sociales. Que si estas tarifas ya incluyen ese compromiso social que tenéis. Es decir, que estas condiciones de esas tarifas realmente están puestas pensando que vais a tener un compromiso social. Entiendo. Fijaros hasta qué punto tiene compromiso social que nosotros las tarifas que aplicamos en el mundo rural son iguales o más competitivas que las que hay en el mundo urbano. Entonces, a pesar que la inversión requerida para nosotros llegar a este entorno rural es enormemente desproporcionada, ¿no? Es muchísimo más elevado. Porque precisamente nuestro modelo de negocio está basado en que no queremos ser, o somos el vehículo que facilita romper esa brecha digital. Entonces no podríamos discriminar nosotros económicamente. Entonces creemos que el componente social en nuestro proyecto, vamos, es más que contrastado. Adicionalmente a esto, lo que iba a decir para este señor o esta señora que nos está escribiendo, que sí que hay estas tarifas sociales, incluso a nivel regional. Nosotros conocemos que además hay iniciativas a nivel de diputación y a nivel comarcales, lo que no sabría yo el dato, pero concretamente en la Comunidad Autónoma de Extremadura me consta que hay tarifas sociales a las que aplican las operadoras minoristas. Lo digo porque esta que opera con nosotros, que se llama Fibritel, que es la marca a la que me hacía referencia antes, que está muy especializada en el mundo rural, pues tiene un bono social que está amparado o está respaldado por esta iniciativa de la Junta de Extremadura, en concreto, que está encaminada un poco, creo, a lo que nos están preguntando en esta cuestión. Mira, al hilo de eso quería decirte, precisamente mi pregunta era, antes de las preguntas de los que nos están viendo y oyendo, era que ¿dónde estabais ahora? Es decir, ¿dónde estáis desarrollando vuestras redes actualmente? Pues la respuesta de Isabel es lo que decía un poco en algún momento de nosotros cogimos el mapa y dijimos, ¿dónde no hay infraestructuras de fibra óptica en España? ¿Dónde está ese 30%, ese 40%? Cuando nosotros empezamos el proyecto había un 40%, ¿no?, de España no conectada por fibra óptica de última generación. Y entonces vimos que había algunas regiones con una carencia mayor que otras. Y desgraciadamente, porque esto era la situación que nos encontramos, pues las comunidades de Castilla y León y Extremadura eran dos de estas que destacaban en este desgraciado ranking, ¿no?, de tener menos infraestructuras disponibles. Entonces, la fase 1 del proyecto lo arrancamos en las provincias de Burgos, Segovia, Salamanca, Cáceres y Badajoz. Y nosotros llevamos 3 años, no llega todavía de actividad. Es una compañía relativamente todavía adolescente, bastante joven. Y entonces lo que hicimos fue, a la vez que empezamos a ejecutar esta fase 1 del proyecto, con una dotación de 40 millones de inversión privada, mayoritariamente soportado por este fondo que os decíamos antes europeo, lo que acometimos también fue presentarnos a unos programas de subvenciones estatales para intentar prolongar un poco más todavía esa inversión. Entonces fuimos adjudicatarios de un par de programas de subvenciones que se llama Programa Único. Pero bueno, esto igual a la audiencia pues no le dice nada, pero básicamente son unos planes de ayudas soportados por fondos europeos que se llaman Next Generation, que esto igual sí le es más familiar a la audiencia, que lo que están encaminados es a reforzar proyectos como el nuestro para, pues eso, si nosotros llegamos hasta el municipio en esta secuencia A, B, C, pues con una ayuda estatal, pues llegamos al D también, ¿no? Y hacemos todavía un poquito más amplio nuestra huella. Entonces, nosotros hemos recibido como unos casi 10 millones de euros adicionales para este despliegue adicional, que es lo que hemos definido la fase 2 de nuestro proyecto dentro de estas mismas regiones. Y estamos ahora ya empezando a acometer nuestra fase 3, todo ello en paralelo porque estamos todavía terminando la fase 1, donde en la fase 3 incorporamos alguna región adicional, como puede ser Ávila, Toledo
y proximidades. Pues estamos valorando en Castilla-La Mancha alguna otra región con características similares de estas necesidades que hemos descrito anteriormente. Estamos como muy centrados en el centro de la península. Si pensamos en el mapa, si os pudiera mostrar el mapa este que tengo yo en la cabeza de la España blanca, que digo, pues se ve claramente que el centro está cubierto, Madrid, obviamente, pero el resto, todo el perímetro, Castilla-León, Castilla-La Mancha, sobre todo la parte oriental, el norte de Extremadura, todavía tienen carencias relativamente significativas en términos de infraestructuras de fibra óptica. Imagino que también es la zona más despoblada, ¿no?, de España, toda la que estás mencionando. Pues verás, Raquel, no te creas que es tan directa la relación, porque es cierto, hombre, obviamente no hay ciudades. Es verdad que, por ejemplo, Burgos es una provincia, cualquiera de estas es... El mundo rural es muy... Creo que nos falta conocer mucho el mundo rural, estadísticamente, ¿no? Desde un punto de vista de datos. Burgos, si me permitís dar un dato o algunos datos. Es una provincia que en extensión es de las más grandes de España, si no la más grande, o es muy grande. En número de municipios también debe estar en el top de la lista de cuántos municipios hay censados. Sin embargo, son todos muy pequeñitos. El casi 90% de los municipios de Burgos tienen menos de 1.000 habitantes. El 88% exactamente. O sea, ciudades como tal, quitando la capital, pues es que hay 3 o 4 y son ciudades de entre 5.000 y 15.000 habitantes. Ciudades, para que veamos un poco de lo que estamos hablando. Es cierto que hay muchas provincias de estas que estamos hablando que la densidad de población es como muy heterogénea en cuanto a que está muy concentrado en el núcleo de la capital y luego el resto está muy disperso, muy fragmentado. Pero es que este dato estadístico os decía que nos falta mucho conocimiento. En Asteo decimos que España es un país rural. Y lo decimos así sacando pecho. Y nos remitimos al INE. Y es porque en España hay 8.115 municipios censados. 8.115. De los cuales, que tengan más de 50.000 habitantes, solo hay 145. 145 ciudades de más de 50.000 habitantes. En el otro extremo, el 60%, 4.700 o no sé el dato exacto, pero 60% de los municipios tienen menos de 1.000 habitantes. O sea, fijaros qué polarizada está la distribución demográfica en España. Entonces, decimos, y creo que con bastante sentido, que España es un país rural. Y en concreto estas provincias y estas regiones son especialmente rurales. Eso sí es cierto. Oye, Pedro, ¿y qué relación o qué apoyo? Nos has comentado que tenéis detrás un fondo europeo, pero ¿qué apoyo tenéis, qué apoyo o relación tenéis de las instituciones a nivel de Estado, a nivel de ministerio, el ministerio que toque todo esto? Pues esto es un vaso que está por la mitad. Empiezo hace unos días que participábamos en un congreso y nuestra primera diapositiva es un vaso por la mitad. ¿Está medio lleno o está medio vacío? Siendo positivos, preferimos pensar que está medio lleno. Es decir, las administraciones, y ahora digo por qué lo pongo en plural, hay una predisposición absoluta a facilitar que la tecnología llegue a todos los ciudadanos. Y hay muchas iniciativas abiertas en todos los ámbitos. Una de ellas, o una de las más relevantes, es ese plan que os decía antes de ayudas estatales, acorde a los fondos europeos estos que mencionábamos. Pero me refería en general a las administraciones en plural porque uno de los retos que tiene el mundo rural es precisamente que interfieren o afectan muchas administraciones. La estatal, la de la comunidad autónoma, la de la diputación correspondiente, la comarcal, si es el caso, la local, obviamente, de los municipios, pero luego tenemos un montón más. Luego está, pues qué digo yo, las confederaciones hidrográficas, por los cauces, los ríos, ADIF con las vías, Fomento con las carreteras, en fin, hay una amalgama de requisitos administrativos que es uno de los grandes retos que tenemos. Digo lo del vaso medio lleno porque hay mucho apoyo, pero está la otra mitad que todavía no está lleno, ¿no? Es decir, todavía queda mucho trabajo por hacer en facilitar toda la parte administrativa para que las compañías que nos dedicamos a esto, de cualquier índole, de infraestructuras en general, pues tuviéramos un poquito más fácil toda esa carga de gestión de proyecto que en realidad nos lleva muchísimo tiempo y mucha energía, por tanto, ¿no? Entonces, el apoyo es absoluto,
creo que el titular que podríamos sacar de esto es: el apoyo es absoluto en cualquier frente, y creo que puedo decirlo objetivamente por lo que nosotros encontramos. También es cierto que nuestro modelo es un poco peculiar porque es muy abierto. Nosotros, cuando lanzamos el proyecto, lo primero que hicimos fue ir a presentárselo a todas las administraciones para que supieran qué es lo que íbamos a hacer y pedirles su ayuda. Poner en conocimiento el proyecto, pero también para decirles: oye, y ayúdame en lo que puedas. Facilítame la vida administrativamente donde sea posible. Entonces, creo que ese modelo colaborativo a Asteo le está funcionando bien, y creo que debería ser algo que deberíamos utilizar todas las compañías, al menos de nuestro perfil que tiene estas dificultades, digamos, operativas, ¿no?, con la administración. Pero respondiendo a Isabel, que me he ido aquí un poco, solo decir que las administraciones nos apoyan en toda índole. Vale. Antes has comentado que, obviamente, hemos quedado que sí, que esta infraestructura es básica y que colabora, por supuesto, a fijar población, porque el hecho de tener la posibilidad de estar conectado, pues lo que genera es muchos más puestos de trabajo que obviamente se fijan en la población. Pero, ¿qué impacto crees? O sea, si tienes algún dato o algún ejemplo de algún pueblo o de alguna zona, ¿qué impacto crees que está teniendo vuestro trabajo en el mundo rural? Y si es posible un ejemplo, me encantaría. ¿Que no puedes darlo? Pues vale, habla un poco de previsión a futuro o lo que sea. ¿Sabes qué pasa, Isabel? Que nuestro día a día está repleto de ejemplos, literalmente. No quiero pareceros... O sea, no es exageración, es que es así. Cada día tenemos algún ejemplo, casi literalmente. Un dato estadístico. Según la OCDE, hay un estudio económico que estima que un incremento de 10 puntos en la penetración de banda ancha de última generación, de fibra óptica, puede generar un impacto en el PIB de esa región entre un 0,9 y un 1,5%. Un dato económico, el que estamos barajando aquí. Es decir, es lo que decimos, una región conectada, digamos, económicamente hablando, es mucho más viable y además genera riqueza en el corto, medio y largo plazo. Aquí hacemos otro símil, permitidme que lo comparta con vosotras también, pero nosotros decimos que en siglos precedentes, hace tiempo, la riqueza se generaba en torno a los cauces fluviales, en los valles. Si pensamos en el mundo rural de hace cientos de años, la riqueza, la industria, el comercio, industria era artesanía, pero el comercio, la economía giraba en torno a los valles, y era porque estaban conectados fluvialmente, la mayoría de ellos, ¿no? O por puertos, en la zona de la costa, claro. Hoy en día eso son las autopistas digitales. Las regiones que no están conectadas digitalmente se quedan como un páramo, se queda, económicamente hablando, se queda atrás, se queda un paso atrás. Entonces, la conectividad, hoy en día, la conectividad, digitalización, pongamos el sinónimo que queráis, es lo que genera desarrollo económico a los territorios. Entonces, es fundamental. Ejemplos concretos que me pides. Bueno, otro dato también, si me permites. En Asteo teníamos una pregunta al principio del proyecto que es justo lo que tú has dicho, Isabel. Es que me viene al pelo. No sé si es una expresión que debo utilizar yo, lo de que me viene al pelo, pero ¿cómo va a afectar nuestro trabajo a los mundos rurales donde nosotros vamos a trabajar? Entonces, ¿cómo va a ser el mundo cuando ya esté conectado, ¿no? Ese mundo rural. Pues no lo sabemos, porque como no hemos llegado todavía, entonces el equipo de marketing, liderado por Laura, pues lo que dijeron es, pues vamos a preguntar a los que ya están conectados. Vamos a hacer pues como una reflexión de cómo es el mundo rural que ya está conectado, porque hay una gran parte de España que sí está conectado. Y entonces lanzamos un observatorio, un estudio de mercado, que le llamamos Observatorio Asteo, y que llevamos ya 2 ediciones, hemos hecho la última en el 23, donde intentamos identificar cuáles son los hábitos digitales de esa población. Y entonces, concretamente, en el del año 23, pues tenemos algunos datos que son muy ilustrativos. Por ejemplo, mira, ahí está Tobías. Me está interesando tanto que te está diciendo, corta ya, Isabel, que me tiene frito esto aquí. Bueno, pues hay un dato relacionado con el teletrabajo, que ahora os pondré algún ejemplo concreto, pero en este estudio que hemos, el Observatorio Asteo del año 23, lo que hemos concluido, bueno, este observatorio está encuesta a población conectada en municipios de menos de 10.000 y de 1.000 habitantes. O sea, justo los municipios en los que nosotros actuamos. Porque queríamos que fuese peras con peras, ¿no? Algo comparable. Y el dato, por ejemplo, del teletrabajo es que
Bueno, lo primero es el 82%, creo que es el dato, lo tenía por aquí apuntado, de la gente que ha sido encuestada considera que el teletrabajo es muy positivo para su vida profesional. El 82% del mundo rural, que es un dato que al principio a nosotros nos chocaba de, es muy alto, ¿no? Pues es que cuando os dé el dato siguiente tiene bastante relación. El 22% de los encuestados teletrabajan en el mundo rural. El 22%. Frente al dato nacional, que este es un dato del INE, que es el 13,8%, el 14%. Es decir, en el mundo rural se teletrabaja más que en la ciudad. Que si lo pensamos, tiene un poco de sentido común también. Si puedes teletrabajar, igual gracias al teletrabajo, como tú estabas apuntando antes, Raquel, te has ido a vivir, o tú, Isabel, os habéis ido al mundo rural porque podéis teletrabajar. Pero necesitáis actividad. El otro dato es que de 6 de cada 10 encuestados, hoy en día, si no tuvieran conectividad en su casa, no hubieran comprado esa casa en ese pueblecito rural donde viven hoy en día, si no tuvieran la conectividad, ¿no? Son estos datos que nos hacen ver la relevancia de tener una conectividad adecuada y cómo eso influye en tus hábitos como ciudadano, sencillamente. Y ejemplos concretos, pues el teletrabajo. Correcto. Tenemos un ejemplo que nos encanta. ¿Sí? Perdona, Isabel. ¿Respondo? No, Pedro, te iba a decir que teníamos que ir dando... Sí, respóndeme porque tenemos que ir dando paso a preguntas que nos hagan porque están ahí esperando. O sea que sí, respóndeme porque enseguida voy a dar... Pues nada, 2 o 3 ejemplos muy rápidos. El teletrabajo. Esto además es anecdótico, pero es ilustrativo. Una persona que trabaja en una multinacional en Barcelona, pero que su familia es de un pueblecito de Salamanca. Y esta persona, esta chica, decide que quiere volverse a su pueblecito. Como teletrabaja, sigue trabajando en la empresa multinacional de videojuegos, que es programadora, y trabaja en un pueblecito que tiene menos de 1.000 habitantes de Salamanca. Que además el pueblo se está, ¿cómo podríamos decir?, repoblando desde que además han conseguido reabrir el bar del pueblo, porque había un bar que estaba cerrado. Lo han reabierto, el bar, que ahora tiene conexión a Internet, gracias a que en el ayuntamiento tienen un router, le han puesto un cablecito que llega hasta el bar, y ahora en el bar pues ven fútbol, ven Netflix, es el centro social del pueblo. Y además hay un habitante adicional, bueno, esta chica y su familia, que se han ido al pueblo porque ahora pueden teletrabajar. Ejemplo del teletrabajo. Ejemplo de empresario. Esto lo pongo muy habitualmente porque además fue un caso muy concreto. Un balneario en la serranía extremeña de Cáceres, fantástico, un entorno paradisíaco, vamos, una maravilla, pero que no tenía conectividad. El empresario, después de 1000 años allí sufriendo, donde decía, es que cualquier persona que me reserva una habitación, lo primero que me dice es si tengo internet, si tengo wifi. No es que no tuviera wifi, es que no podías pagar con la tarjeta, porque no tenía ni cobertura con el datáfono. Entonces, estaba el hombre, pues que iba a cerrar el balneario. Estaba planteándose si tenía viabilidad o no su negocio, dando trabajo a 15 empleados del pueblecito más próximo. Bueno, pues tuvimos la fortuna de conocer su necesidad. Cuando estábamos replanteando esa troncal, esa fibra que va de pueblo a pueblo, conseguimos hacer que el trazado pasara por delante del balneario. Ya tiene internet, afortunadamente, ese balneario. Ejemplos de estos, ya os digo que afortunadamente o desgraciadamente, yo lo veo afortunadamente, tenemos bastantes porque quiere decir que nuestro trabajo tiene un sentido, tiene un fin social, que decíamos en algún momento, ¿no?, de la conversación. Sin duda, ¿no? Y de la conversación y de las preguntas que nos han hecho. Doy paso, si alguien quiere hacer preguntas, de los que nos estáis escuchando o viendo, por favor, es el momento, aunque damos paso cada vez que las preguntáis, pero si ahora, que ya habéis, más o menos habéis visto toda la entrevista, queréis hacer alguna pregunta, es el momento. Y seguro que mientras nos preguntan, Raquel, ¿tienes alguna preparada? Sí, yo quería saber ya, sí, como pregunta final, ¿qué planes tiene Asteo para el futuro? ¿Pretendéis llegar a todo el mundo rural en España? Jolín, eso es muy ambicioso, ¿eh? Nosotros nos consideramos ambiciosos y ya nos gustaría poder llegar a cubrir toda España, pero está muy condicionado. Nosotros dependemos de, para que lo visualicéis, esto es esa red, esa malla que vamos extendiendo por el territorio, cubriendo un pueblo, otro, porque la clave es que estén conectados entre sí. Si no conseguimos conectarlos entre sí, no tiene transmisión, ¿no? Ese dato no llega a los servidores. Entonces, en ese sentido, digamos que tenemos cierta limitación, que si no encontramos la viabilidad de esa transmisión, pues aunque pudiéramos darle cobertura al pueblecito, en realidad no sería cobertura, no tendría la transmisión. Entonces, nuestra ambición, ¿cuál es? Seguir ampliando toda esta huella al máximo posible y darle todo el sentido que podamos
sin perder esta identidad, que estamos muy orgullosos además de ella, de trabajar por y para el mundo rural. ¿Hasta dónde llegaremos? No lo sabemos, porque queda mucho por recorrer. Y además luego me has puesto aquí también otra vez muy bien, Raquel, para decirte que hay un salto tecnológico que está también ahora en ciernes, que es el 5G, porque estamos hablando todo el rato de la fibra. Pero en realidad el siguiente salto evolutivo a nivel tecnológico que vamos a ver los ciudadanos es el 5G. Y el 5G no es para hablar por teléfono. La utilidad del 5G no está en el teléfono. El teléfono funciona perfectamente con el 3G y el 4G. El 5G lo vamos a ver en casos de uso que posiblemente hoy nos parecen inimaginables. El más visual quizás sea la conducción autónoma, por ejemplo, que nos parece futurista, pero en algún momento habrá vehículos que no lleven conductor. En algún momento eso va a ocurrir. Y no solo vehículos particulares, sino transporte de mercancías, ¿no? Que creo que es lo que va a ocurrir antes. Esos vehículos, pensemos en ese coche autónomo, que creo que es un ejemplo que se visualiza muy bien. Para que realmente sea seguro como vehículo, como medio de transporte, necesita conectividad instantánea con su entorno, con los otros vehículos, con la señalética, con la vía por la que transcurre. Entonces, a nivel de tecnología, a nivel de telecomunicaciones, la única tecnología que soporta la latencia es el tiempo que tarda el dato en ir y volver otra vez al coche, ¿no? Por seguir con este ejemplo. Es decir, el dato de la ubicación del coche hasta los servidores donde esté esa solución y vuelva al coche otra vez. Eso es latencia. La única tecnología que soporta la latencia necesaria para el 5G es la fibra óptica. ¿Esto qué quiere decir? Que las antenas 5G requerirán estar conectadas también por fibra. Entonces, otra de nuestras visiones, de estas varias que como veis tenemos, es intentar dar conectividad a todas las antenas del mundo rural que estén, lógicamente, en nuestro ámbito de actuación, en donde nosotros podamos, para garantizar que el 5G también llegue a ese mundo rural. No se quede también, no perdamos el tren del 5G en el mundo rural ahora que estamos consiguiendo llegar con la fibra, que vayan vinculados la adopción de la fibra y que el 5G no tenga la limitación de que la antena no está conectada a una red de fibra óptica. Bien, Pedro, ha sido interesantísimo, aunque te parezca mentira, se nos ha pasado ya la hora, nos quedan solo unos minutos. Vaya. Y la verdad es que hemos aprendido, yo por lo menos he aprendido un montón de cosas. Hemos hablado de fibra hasta el hogar, por supuesto, hemos hablado de mundo rural, hemos hablado de las poblaciones de menos de 10.000 habitantes, hemos hablado de que el 78% del mundo rural sí está conectado, pero que falta todavía un porcentaje que ahí estamos. Hemos hablado del mapa de la España en blanco, de la igualdad frente a la discriminación en este tipo de infraestructuras con respecto a los ciudadanos de ciudad y los habitantes de los pueblos, que somos casi siempre los que quedamos ahí en segundo lugar. De una cosa muy, muy bonita que me ha gustado mucho, y es de que cuando vas a los sitios, el agradecimiento de los vecinos y de los alcaldes, porque por fin llega, ¿no? Por fin nos llega la fibra. Esto me recuerda a Bienvenido Mr. Marshall, pero en positivo, ¿no? La fibra realmente no pasáis de largo, sino que os quedáis y hacéis, ¿no? De operadores, también hemos hablado de operadores de telecomunicaciones de ámbito regional y comarcal, de esas tarifas, que además incluyen un compromiso social muy importante, de España como país rural, que yo también lo considero así, y Raquel también, porque somos unas verdaderas fervientes admiradoras de ese mundo rural de España, y esos datos que nos has dado son bien conocidos, de esos 8.000 pueblos, pero que son en realidad 145 de más de 50.000 habitantes. El resto somos, bueno, yo misma y Raquel, yo vivo en un pueblo que tiene menos de 400 habitantes, 380. Fíjate. O sea, hay muchos más, ¿no? Del impacto que tiene este tipo de instalaciones en el PIB de la región que está conectada. Hemos hablado de valles en la antigüedad como elementos importantes para el desarrollo, y ahora de las autopistas digitales también como elemento, como digamos, comparación con esos valles pluviales o de agua, ¿no? Por supuesto, del teletrabajo y de ese dato tan importante que nos has dado, que en el mundo rural el 22% de los rurales realmente teletrabajan. Y, como no, del 5G. Así que muy agradecida por habernos dado luz a todas estas temas que realmente son tan interesantes para que el futuro del mundo rural realmente sea en positivo, sin duda alguna. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Y sobre todo agradeceros a las dos que no habéis bostezado ni una sola vez, a pesar de lo que os haya costado no hacerlo. No,
Ha habido, por supuesto que en absoluto, al contrario, estaba muy atenta. Lo que he tenido es que en algún momento dado se ha cortado la comunicación. Digo, bástase que estemos hablando de esto para que se haya cortado. Es decir, se supone que yo aquí, que he pasado ya por toda la evolución de todos los sistemas de Internet, o sea, desde Wi-Fi, o sea, todo tipo de cosas. Yo también tuve satélites, o sea, tuve un pedazo de antena de estos de tamaño descomunal, no, nada. Ahora, teóricamente, tengo fibra. Yo la he soterrado en el trocito que me queda de casa, porque el resto no me gusta nada, tiene postes y tal, y la verdad es que mancha mucho el paisaje. Pero a pesar de tener fibra, de vez en cuando, chicos, esto falla y no hay forma. Y entonces ha habido 2 momentos que luego cuando editemos el vídeo ya lo veremos, pero que se ha cortado la comunicación y lo siento en el alma, pero vamos, es así. Raquel. Muy bien. Pues, Pedro, yo no me he aburrido para nada. Porque la verdad es que a mí es un tema que me encanta, yo soy muy tecnológica, siempre he defendido, vamos, desde que llegué en 2001 siempre he luchado por el tema de poder tener Internet, sabía que Internet iba a llegar hasta el infinito, bueno, las posibilidades eran increíbles y la verdad es que tenía muchísimas ganas de tener a alguien que nos hablase de este tema, sobre todo en el tema rural, que nos hablase de esto. Así es que agradezco además a esta persona que hay ahora mismo en pantalla, Carolina, que nos ha puesto en contacto, porque ha sido gracias a ella que ha podido ser esta entrevista. Así es que de verdad, muchísimas gracias, porque yo creo que nos has dado muchísima información, nos la has acercado muy bien, no has sido técnico para nada, no has dicho palabras raros que no entendiese nada. O sea que... Menos mal. No, de verdad, muchísimas gracias por compartir este proyecto. Yo espero que lleguéis de verdad muy lejos, como tú dices, tejiendo esa red, pero bien y bueno, y que podáis dar esa opción que merece, desde luego, el mundo rural. Así es que gracias. Y bueno, gracias también a todos los que nos habéis acompañado en directo y habéis hecho vuestras aportaciones o simplemente habéis escuchado esta fantástica entrevista y a los que nos escucharéis posteriormente también en diferido o en podcast. Gracias, como siempre, ruralistas, porque con vosotros es posible este movimiento social de mundo rural en positivo. Pedro, es tu momento si quieres despedirte de la audiencia y ya cerramos el episodio. Pues nada, solamente declararnos también como los fans número 1, así que agradeceros que tengáis esta iniciativa de darle voz al mundo rural. Y nuestro claim creo que habla por nosotros mismos, que es Asteo conectando el rural al mundo. Y así vamos a seguir, intentándolo al menos. Sin duda. Bueno, me parece una frase fenomenal de cierre. Así que ha llegado la hora ya de despedirnos, pero despedimos el episodio, ¿eh? No nos despedimos nada más que hasta el próximo miércoles. ¿No es así, Raquel? Así es, el próximo miércoles estaremos aquí a las 7 de la tarde, como siempre, hora española, para seguir rompiendo estereotipos. Os esperamos a todos. Vale, ya sabes que si te ha gustado este episodio, lo que tienes que hacer es dejarnos tus comentarios o tus preguntas, ¿vale? Porque nos encanta tu participación. Y si escuchas nuestro podcast, seguramente que eres de esas personas comprometidas con el mundo rural, como lo es Pedro Abad, o como lo es Raquel, o como yo, completamente comprometidas. Entonces, si quieres conocer más sobre este proyecto, puedes visitar nuestra web, mundoruralenpositivo.com, o si quieres mandarnos alguna propuesta o sugerencia, puedes hacerlo también a través del correo info@mundoruralenpositivo.com. Y recuerda que tienes que suscribirte al canal de YouTube, porque eso es importantísimo. Aunque puedas escucharnos en cualquiera de las plataformas de podcast que hay, estamos en todas. Hasta en Radio Viajera, que sí, que era la última plataforma que nos quedaba. Así que nada, te esperamos el próximo miércoles para seguir hablando de mundo rural, los 3, en positivo. En positivo. Ahí estamos. Adiós. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.